Bienvenido al curso online de mecánica de fluidos. Esta es una serie de videos que incluye tanto aspectos teóricos como la aplicación práctica en ejercicios. Espero que estos videos te resulten de utilidad y sin más introducción, comencemos. En este video veremos ejercicios relativos a la introducción a la mecánica de fluidos. En este caso haremos un ejemplo de cálculo y conversión de propiedades del agua, donde, acá el ejercicio nos pide, por ejemplo, determinar la densidad y la viscosidad del agua a presión 0 bar G. Esto lo vamos a explicar enseguida, qué es, y la temperatura 80.6 grados Fahrenheit. Nos dicen también, emplear las siguientes ecuaciones expresadas para temperatura en grados Kelvin. Tenemos una ecuación para la densidad, que es una ecuación polinomial, vamos a llamarla ecuación 1, y es esta de acá. Voy a borrar esto. La ecuación, es esta que tenemos marcada acá. Tenemos entonces densidad que va a estar en kilogramos por metro cúbico. Es igual a una constante A más B por la temperatura, más C por la temperatura al cuadrado, más D por la temperatura al cubo, más E por la temperatura a la cuarta. En este caso, A, B, C, D y E son todos estos parámetros de la ecuación de densidad, ¿no? Con estos valores de acá. De forma similar, la viscosidad también tiene una ecuación que es la ecuación propuesta por la DIPPR. Esta es una asociación física de propiedades de sustancias puras. Vamos a llamar a esta ecuación de viscosidad la ecuación 2. Y tenemos esta expresión, ¿no? La viscosidad es igual a una exponencial de E a la potencia A más B sobre T más C por el logaritmo de T más D por la temperatura a la potencia E. Esta viscosidad estará expresada en pascales por segundo. Y nuevamente acá todas las constantes A, B, C, D y E son estos parámetros que son los parámetros de la ecuación de viscosidad, ¿no? Todos estos valores de acá. Bien, entonces el ejercicio consiste en que yo realice la conversión de la presión inicialmente de 0 bar G y luego también de la temperatura a grados Kelvin, para que las podamos introducir y calcular, en todo caso, propiedades de densidad y viscosidad del agua. Estas dos ecuaciones de acá son ecuaciones obtenidas, deducidas del Pipeflow. Este es un programa de cálculos hidráulicos y se utiliza, utiliza estas expresiones para calcular propiedades del agua. En sí, muchos programas utilizan estas ecuaciones, así que son válidas para aplicaciones en ingeniería. Bien, entonces ahora vamos a empezar por la resolución. Empezaremos denotando entonces que es un bar G, ¿no? La medida de presión que teníamos era 0 bares G. 0 bar G es un bar, en este caso gauge, por la terminología en inglés significa 0 bares de presión manométrica. Entonces gauge, la traducción de gauge es un manómetro, presión manométrica. Y también sabemos entonces que 0 bares manométricos, por definición de medidas de presión, es también presión atmosférica, ¿no? Entonces estas dos medidas son equivalentes. Acá. Ahora lo que vamos a hacer es convertir la temperatura, ¿no? Los 80.6 grados Fahrenheit. Bien, para esto, vamos a usar dos expresiones, estas dos de acá. Esta primera es la que nos permite, creo que puedo expresar con línea esto. Sí, esta primera expresión es la que me permite convertir entonces grados Fahrenheit, que yo voy a introducir acá, a grados centígrados, ¿no? Simplemente entonces yo reemplazo aquí los 80.6 grados Fahrenheit y vamos a hacer el cálculo para calcular entonces este valor de temperatura. Y luego, obteniendo los grados centígrados, vamos a utilizar esta segunda expresión acá para convertir los grados centígrados a grados Kelvin. Simplemente agregamos 273.15. Haciendo el cálculo obtendremos entonces 300,15 grados Kelvin. Y ya finalmente con este valor de temperatura vamos a reemplazar en estas dos ecuaciones, en tanto la ecuación de la densidad y la ecuación de la viscosidad, para obtener entonces un valor de densidad de 996.5 kilogramos por metro cúbico. Este valor en sí es menor a 1000, ¿no? A 1000 kilogramos por metro cúbico, a la densidad teórica del agua en condiciones de
presión atmosférica estándar y medida sobre el nivel del mar. En general, los valores de densidad en condiciones reales suelen ser menores a este valor teórico, así que esto es un valor correcto para condiciones reales. Y finalmente, la viscosidad, que nos queda entonces en 8.503 por 10 a menos 4 pascales por segundo. Bien, con esto hemos concluido este ejercicio. De acá tal vez una observación importante es que, y esto lo vamos a utilizar prácticamente en todo momento, es que la densidad y la viscosidad son funciones de la temperatura. En un fluido, bueno, todos los fluidos, en el caso del agua acá específicamente, depende de la temperatura. Entonces, para una nueva temperatura habrán nuevos valores de densidad y viscosidad, ¿no? Son dos propiedades que cambian que dependen de la temperatura. Bien, ahora lo que vamos a hacer es ver un segundo ejemplo. En este caso, un ejemplo de conversión de unidades del sistema inglés al sistema internacional. Y bueno, el enunciado acá nos dice lo siguiente, ¿no? Una cañería de acero transporta agua de enfriamiento. La hoja de datos especifica lo siguiente. Sí, esta es la hoja de datos, son todos estos datos que están especificados acá. Y bueno, están en inglés, ¿no? Tengo el pipe spec, que son especificaciones de cañería, y estos son estos. Y tengo los flow properties, que serían propiedades de flujo. Van a ser todos estos de acá. Vamos a ir detallando uno por uno. Esto lo vamos a detallar ya un poquito más adelante, toda la especificación de la cañería. Acá en todo caso, el roughness viene a ser el valor de rugosidad, que está en inches. Esto es pulgadas. Y tenemos, bueno, el design pressure está expresado en PSI, ¿no? El PSI es pound square inch, esto es libra por pulgada cuadrada. ¿Qué son libras por pulgada cuadrada? Estas, bueno, con eso serían las propiedades de la cañería, ¿no? Dimensiones de la cañería. Estas otras unidades, bueno, acá tenemos flow, que es flujo. En este caso está en PCS. Estos son pies cúbicos por segundo. Entonces, bueno, esto no. Pie cúbico por segundo. Y finalmente, bueno, la temperatura está en grados Fahrenheit, ya sabemos convertir esto. La viscosidad en centipoise, que es una unidad estándar de viscosidad. Y la densidad en libras sobre pie cúbico. Entonces acá este símbolo FT equivale a un pie. Es simplemente foot en inglés, bueno, es pie, así que es simplemente derivado de la terminología en inglés. El enunciado nos dice lo siguiente, ¿no? Entonces bueno, acá no lo voy a escribir así. Foot es igual a pie. El enunciado nos dice entonces lo siguiente, ¿no? Tenemos el problema que nos dice que se desea operar esta línea o la tubería de acero a una velocidad máxima de 5 metros por segundo. Esto causará un incremento de temperatura de 1.3 grados centígrados. Reescriba la hoja de datos en unidades del sistema internacional para estas nuevas condiciones. Entonces, bueno, acá vas a distinguir un detalle, es que todas estas condiciones de acá, todas estas condiciones, la vamos a agrupar, la vamos a llamar, bueno, condiciones de operación, y van a ser las condiciones de operación número 1. Luego vamos a agregar, bueno, vamos a incluir en una segunda condición de operación, una nueva condición de operación, será incluida la velocidad de 5 metros por segundo y por lo tanto también este incremento de temperatura de 1.3 grados centígrados. Entonces esta nueva velocidad y esta nueva temperatura serán parte de las condiciones de operación número 2. Bien, entonces para resolver el problema vamos a tomar en cuenta que el incremento de temperatura causará que cambien la densidad y la viscosidad, y que tendremos que calcular nuevamente a esta nueva temperatura, ¿no? Temperatura de condiciones de operación 2. El cambio de velocidad también cambiará el caudal en la cañería, y bueno, esto vamos a recalcularlo, ¿no? Bueno, acá en este ejemplo los factores de conversión los vamos a resaltar, así que vamos por esto. Bien, lo primero que vamos a resolver va a ser la parte de especificación de tubería, en que es en este caso el pipe. Esta es la traducción, bueno, es el término cañería.
Y toda esta especificación de acá, 4 pulgadas SSH40, es una especificación de dimensión dimensional de la cañería. Y esta especificación de acá, AICTM A53, es una especificación de material. Bien, entonces básicamente para obtener las dimensiones a partir de esta especificación, de esta codificación, vamos a utilizar una tabla que es algo parecida a esta, una tabla de dimensiones de tuberías de acero, que en sí es algo como esto. Voy a tratar de ampliar esto. Acá tenemos, en esta tabla lo voy a poner acá en pantalla grande para que se note. Tendríamos, bueno, primero especificado por schedule, tenemos el diámetro nominal, el diámetro interno y diámetro externo de la tubería, el espesor de pared, el área interna y el peso, bueno, en seco y en mojado, ¿no? Con agua. En este caso vamos a buscar la de 4 pulgadas y de acá podemos conseguir el diámetro interno y también podríamos obtener el área. Entonces vamos a tomar esos dos valores. Voy a retirar esto. Bueno, es así como tendríamos los dos valores, ¿no? Yo entonces lo que voy a hacer es ahora sacar ese diámetro interno, lo vamos a convertir a metros, bueno, con este factor de conversión, y obtendríamos nuestro valor, ¿no? De la dimensión del diámetro interno en metros. Para la sección transversal, el área se puede calcular tanto por esta ecuación, también puede ser pi radio al cuadrado, o también haberlo deducido de las tablas, ¿no? En cuanto a la rugosidad, el término que es roughness, esta rugosidad es función del material, es función del tipo de mecanizado, del proceso de fabricación. Así que en este caso, para el acero AICTM A53 que teníamos especificado, ese valor ya nos lo han dado. Si vamos a recordar nuestro enunciado, teníamos acá el roughness, ¿no? Ese es el valor entonces de rugosidad. Acá el valor de roughness sería la rugosidad. Entonces vamos a convertir directamente esos 0,018 pulgadas. El término acá es el término epsilon, bueno, este símbolo, con eso simbolizamos la rugosidad, y vamos a convertir entonces las pulgadas, 0,018 pulgadas, a través de este factor de conversión, ¿no? Entonces una pulgada será 25.4 milímetros y obtendríamos el valor de la rugosidad en milímetros. Para la presión de diseño, ¿no? El design pressure, la presión venía como 140 psi. El PSI es, hemos detallado un poco más adelante, que son libras por pulgada cuadrada. Entonces vamos a convertir, bueno, el PSI lo vamos a convertir a kilopascales, pero por etapas, ¿no? Entonces primero vamos a convertir los PSIs a bares a través de este factor de conversión, y luego los bares a kilopascales, entonces, a través de este factor de conversión. Bueno, acá tendríamos ya finalmente el valor de kilopascales. En todo caso, un bar es equivalente a 100 kilopascales. Esto es prácticamente una atmósfera. Es un valor muy cercano al de una atmósfera. Así que el bar es una unidad muy parecida a la atmósfera. Y bueno, el resultado final lo obtendremos en kilopascales. En el sistema internacional, la medida, sin embargo, es la medida, bueno, del sistema internacional es el pascal, ¿no? La unidad de presión. Pero en aplicaciones industriales es bastante más común tomar la medida en kilopascales. Y por esa razón vamos a dejarlo entonces en kilopascales. Bien, habiendo terminado esta especificación de cañería, ahora veamos respecto a las condiciones de operación número 1, las condiciones iniciales de operación. Tenemos un caudal de 1.07 pss. El psi será entonces pie cúbico por segundo, y aquí vamos a convertir entonces los pies cúbicos a metros cúbicos, ¿no? Entonces, bueno, en sí un pie cúbico es igual a 0,3048, perdón, un pie es equivalente a 0,3048 metros, y 1 al cubo pies cúbicos serán iguales a 0,3048 al cubo metros cúbicos, ¿no? Y de acá podremos obtener, bueno, acá pies cúbicos con pies cúbicos para simplificarse, y tendríamos metros cúbicos al numerador y segundos al denominador. Con eso obtendríamos una medida de caudal.
Para la velocidad, bueno, simplemente vamos a utilizar esa expresión. Vamos a recordar que caudal es igual a velocidad por área. Y si despejamos la velocidad tenemos esto, ¿no? Voy a expresar, bueno, el caudal en metros cúbicos por segundo y el área en metros cuadrados para obtener esta velocidad en metros sobre segundo. Y finalmente la temperatura, bueno, vamos a introducir en la misma formulita que habíamos utilizado en el ejemplo anterior los 106 grados Fahrenheit para convertirlos a grados centígrados, ¿no? Nos da un valor de 41.1 grados centígrados. Ahora la densidad, que estaba en libras por pie cúbico, ¿no? FT al cubo, me parece. Esto es una unidad de... La densidad es masa sobre volumen, es decir que esta libra es unidad de masa. En sí, vamos a hacer una distinción un poco importante. Se distingue a veces también con esto, lbm como libra masa, y la libra también puede ser unidad de fuerza, así que se distingue con una lbf como unidad de fuerza. Aunque en este caso tendría que ser una libra masa para ser más específicos, libra masa sobre pie cúbico. Entonces acá vamos a convertir las libras, una libra será equivalente a 0,454 kilogramos, y esto será para convertir los pies cúbicos, ¿no? Entonces nuevamente un pie es igual a 0,3048 metros. En este caso, bueno, voy a poner los pies cúbicos al numerador para que acá se simplifique, y libras, bueno, acá también va a volar con libras, ¿no? Nos dará entonces un valor final en kilogramos por metro cúbico. Y esta parece un valor correcto de densidad, ¿no? 993 kilogramos por metro cúbico. Bien, finalmente la viscosidad, que está en centipoise, esta unidad, lo vamos a convertir a través de esta relación. Es una relación sencilla. Pues un centipoise es equivalente a 1 por 10 a la menos 3 pascales por segundo. Y de acá obtenemos el valor de viscosidad. Con esto hemos resuelto, o al menos hemos expresado en unidades del sistema internacional, bueno, las condiciones de operación número 1. Ahora vamos a cambiar esas condiciones de operación y vamos a trabajar con las condiciones de operación número 2. En este caso tenemos esta velocidad, 5 metros por segundo, y la temperatura, que vamos a llamar temperatura 2 en estas condiciones, va a ser igual a la temperatura anterior más 1.3 grados centígrados. Bien, la velocidad entonces el caudal con esta velocidad, este parámetro flow o flujo volumétrico, será, bueno, a partir de esta ecuación. Vamos a utilizar esta ecuación para calcular el caudal a 5 metros por segundo, ¿no? Yo introduzco acá los 5 metros por segundo y voy a obtener un caudal este de acá, 0,041 metros cúbicos por segundo. La temperatura, bueno, vamos a utilizar la expresión que hemos mencionado. Esta es la temperatura de la condición de operación número 1 más los 1.3 grados centígrados de incremento. Entonces finalmente tendremos un valor de 42.4 grados centígrados. Acá lo que nos queda es si vamos a recordar esto. Si a una temperatura 1 yo tenía una densidad y una viscosidad, a una temperatura 2, bueno, tendré otra densidad y otra viscosidad. No habrán cambiado porque dependen de la temperatura. Entonces, bueno, simplemente vamos a recalcular estos dos valores, ¿no? La temperatura T2 deberíamos tenerla en grados Kelvin. Para esto agregamos 273,15. Esto nos dará 315.55 grados Kelvin, ¿no? Ese es el valor de temperatura al cual vamos a calcular estas dos propiedades. Y con esto habríamos concluido. Entonces, bueno, lo podemos llamar densidad 2 y viscosidad 2 para distinguirlas de la condición anterior. Y con esto habríamos concluido este ejercicio. Bien, espero que haya quedado claro, sobre todo el tema de los factores de conversión y cuándo utilizarlos, bueno, el orden en el que se utiliza, y sobre todo algunas ecuaciones ya que son útiles, y algunas terminologías en inglés, ¿no? Esto sería todo en este video y nos vemos entonces en un próximo video.